¿Y si la historia de Cristo no solo estuviera incompleta, sino que fuera el silenciamiento deliberado de un plan oculto? Un plan tan poderoso que no solo podría despertar a la humanidad, sino también revelar el código de la realidad misma. La mayoría de la gente vivirá y morirá creyendo únicamente en la versión distorsionada transmitida por sacerdotes, obispos y concilios. Una distorsión tan grave que desvió del verdadero mensaje de Cristo y condenó a la humanidad a una línea temporal inferior. Pero en 1945, en los desiertos de Nag Hammadi, un descubrimiento lo cambió todo. Libros encuadernados, en cuero que contenían escritos prohibidos de los primeros cristianos. Estos evangelios perdidos no solo revelan a un Cristo diferente, sino que revelan un designio oculto de la creación misma, desde dichos que despiertan la chispa divina hasta visiones de 12 vastos universos. Juntos forman un mapa olvidado durante siglos, escritos que se atrevieron a hablar de Cristo de maneras que desafiaron la ortodoxia y develaron misterios reservados solo para unos pocos despertados. Pero estos textos no fueron invenciones de forasteros, sino escritos de los primeros cristianos, místicos gnósticos y visionarios que vieron a Cristo desde una perspectiva muy diferente. ¿Por qué se ocultaron? ¿Por qué se declararon herejía? ¿Y por qué incluso hoy tampoco se atreven a confrontar lo que revelan? Porque en sus frágiles páginas yace un Cristo diferente. No un Cristo para ser adorado desde lejos, sino un Cristo para encarnar. Una presencia que despierta en ti, un Cristo de luz interior y liberación de la prisión arcónica. En este video, descubriremos la visión radical del Evangelio de Tomás, las revelaciones revolucionarias del Evangelio de Felipe y la cosmología profunda del libro secreto de Juan. También profundizaremos en los escritos más misteriosos de todos, un texto que habla de 12 universos, un mapa olvidado de la realidad misma. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué significa redescubrir esto para ti y para la realidad que vives ahora mismo? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo cambiará tu forma de ver a Cristo, podría cambiar por completo tu percepción de cómo funcionan realmente el universo y la creación. Para comprender los textos de Nag Hammadi, primero debes retroceder a las sombras de la historia. Volvamos a una época en la que el cristianismo no era una sola voz, sino un coro de visiones contrapuestas. Los primeros siglos después de la vida de Cristo fueron todo menos unificados. No existía una Biblia única, como la conocemos hoy. En cambio, innumerables escritos circulaban entre comunidades, evangelios, revelaciones, cartas y enseñanzas místicas. Entre ellos, los gnósticos sobresalían, pues veían a Cristo no solo como un salvador o maestro, sino como un revelador cósmico que vino a liberar a la humanidad de las fuerzas de la ilusión. Se consideraban conocedores, no meros creyentes. Para ellos la fe no era obediencia ciega, sino remembranza interior. Enseñaban que en tu interior reside una chispa divina, un fragmento de la fuente eterna temporalmente atrapado en las cadenas de la materia. Y Cristo en su visión vino no solo para sacrificarse, sino para despertarte, para recordarte quién eres realmente y para guiarte en tu huida de esta ilusión que llamamos realidad. Pero esta visión era peligrosa para quienes ansiaban el control, peligrosa para la iglesia emergente que buscaba el poder mediante la jerarquía, el dogma y el miedo. Para el siglo IV, la batalla había terminado. En el concilio de Nica y posteriormente, ciertos evangelios fueron canonizados como verdad, mientras que otros fueron denunciados como herejía. Los escritos que hablaban del despertar interior, de la soberanía divina, de un Cristo que revelaba la luz interior, fueron perseguidos y destruidos. Sin embargo, la verdad, por muy ferozmente reprimida que sea, siempre encuentra la manera de sobrevivir. En Nag Hammadi, estos textos prohibidos sobrevivieron milagrosamente. Ocultos por monjes, posiblemente para protegerlos de la destrucción, aguardaron en silencio como semillas enterradas durante siglos. Cuando fueron descubiertos en 1945 por un agricultor que excavaba en busca de fertilizante, revelaron no solo un puñado de evangelios olvidados, sino un vasto tesoro de sabiduría oculta. El Evangelio de Tomás,
con sus enigmáticos dichos de Jesús, el Evangelio de Felipe, que insinúa los misterios de la unión sagrada, el libro secreto de Juan, que describe un vasto drama de luz y engaño, y la Sofía de Jesucristo, que describe múltiples universos y la arquitectura oculta de la realidad. Filosóficamente, estos textos rompen con el marco que la mayoría de la gente da por sentado. Sugieren que la salvación no es algo que viene de afuera, sino algo que surge desde dentro, como declara con tanta valentía el Evangelio de María Magdalena. El Hijo del Hombre está dentro de ti. Síguelo. Cuestionan la idea de un Dios iracundo que exige obediencia, revelando en cambio a un creador ciego, el demiurgo, que atrapa a las almas en la ignorancia. Hablan de eones, emanaciones de luz divina, y de Sofía, la sabiduría misma, quien tropezó en su creación, pero se convirtió en la clave para la redención de la humanidad. Y el plan que revelan es asombroso. El mundo no es lo que parece. La realidad es multidimensional, simbólica y multidimensional. Para los gnósticos, Cristo no solo era un salvador, sino un revelador de esta arquitectura oculta de la realidad, un guía que los señalaba hacia la fuente eterna más allá de las ilusiones, del tiempo y la materia. Comencemos con el Evangelio de Tomás. A diferencia de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Tomás no narra el nacimiento, la muerte ni la resurrección de Jesús. En cambio, es una colección de 114 dichos, acertijos místicos, parábolas y claves para el despertar interior. En County Musando en Sútica, uno de los dichos más famosos declara: el reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando se conozcan a sí mismos, serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente. Piensen en eso. El reino no está en templos ni en rituales, ni en esperar el fin de los tiempos. Está aquí ahora, escondido en ustedes. Cristo no prometía un cielo lejano, sino que revelaba una realidad presente que la mayoría nunca percibirá. Este es el primer cambio radical. En Tomás, la salvación no se trata de creer en una historia, se trata de conocimiento directo, nos. El llamado no es creer en mí, sino despertar en ti mismo lo que te estoy mostrando. Y en el diálogo del Salvador, un texto que evoca la misma voz. Cristo agudiza esto aún más. La lámpara del cuerpo es la mente. Mientras tu interior se mantenga en orden, tu cuerpo estará iluminado. En otras palabras, la iluminación comienza con el ordenamiento de tu propia vida interior. Es el estado de tu mente, no los rituales religiosos, lo que determina si caminas en la oscuridad o en la luz. Consideremos ahora el Evangelio de Felipe. A primera vista, parece disperso, en parte sermón, en parte reflexión, en parte texto mistérico, pero entretejido en él se encuentra una enseñanza sobre la unión sagrada. Habla de la cámara nupcial, un sacramento místico donde el alma fragmentada se une a su ser superior y a lo divino. Un pasaje impactante dice: la verdad no vino al mundo desnuda, sino en tipos e imágenes. El mundo no recibirá la verdad de ninguna otra manera. Aquí se describe la verdad como velada, oculta bajo símbolos y metáforas. Los sacramentos, el bautismo, la unción y la comunión no son fines en sí mismos, sino signos externos que apuntan a una transformación interior. Interpretarlos literalmente es perder la esencia. Adentrarse en su misterio es despertar. El diálogo del Salvador amplía aún más esta imagen, al hablar de las vestiduras de luz que el alma debe revestir para entrar en la eternidad. La salvación no es simplemente evitar el castigo, es el acto de revestirse de una realidad superior, despojándose de las vestiduras de corrupción y envolviéndose en resplandor. Y luego está María Magdalena, tanto en Felipe como en los diálogos. No es una figura marginal, sino alguien que transmite sabiduría, plantea preguntas penetrantes y es descrita como la compañera del Salvador. Esto fue radical. Para la jerarquía ortodoxa era peligroso, pero en los evangelios ocultos, el papel de María se convierte en parte de la arquitectura misma. La restauración del equilibrio entre lo masculino y lo femenino, la recuperación de la plenitud. Finalmente, llegamos al libro secreto de Juan. Este texto ofrece una cosmología abarcadora, una visión de la creación sin igual en el cristianismo ortodoxo. Comienza en la plenitud del pleoma,
el reino de la luz donde emanaciones divinas, aones fluyen desde la fuente. Entre ellos se encuentra Sofía, la sabiduría, quien busca crear sin su pareja. Al hacerlo da a luz al demiurgo, un creador ciego y arrogante, que modela el mundo material y declara: «Yo soy Dios y no hay otro». Pero los gnósticos sabían más. Vieron en este Dios falso la explicación del sufrimiento, la ignorancia y la opresión del mundo. Y enseñaron que Cristo descendió de los reinos superiores no para glorificar este mundo, sino para exponer su naturaleza falsa y despertar la chispa divina atrapada en la humanidad. Imaginen las implicaciones. En lugar de ver la vida como una prueba, donde la obediencia se recompensa con el cielo, la visión gnóstica la presenta como una prisión gobernada por poderes que se alimentan de la ignorancia. Y Cristo, Él es el liberador que les enseña la salida, no mediante una fe ciega, sino mediante el despertar del conocimiento. Entonces, ¿por qué es importante para ti? Porque si los textos de Nag Hammadi están en lo cierto, tu viaje espiritual no se trata de esperar la salvación, sino de recordar lo que ha estado oculto en tu interior todo este tiempo. Estos textos no solo revelan secretos que desafían la doctrina, sino verdades tan peligrosas que amenazaron las mismas estructuras de poder que moldearon el mundo, y por eso fueron enterrados. Si el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan revelan enseñanzas ocultas, entonces la pregunta más profunda es esta: ¿por qué fueron enterrados? ¿Por qué la iglesia primitiva temía tanto estas palabras que las catalogó de herejía, quemó los manuscritos y amenazó a cualquiera que se atreviera a preservarlas? La respuesta es simple: poder. Un Cristo que te dice que el reino está en tu interior es un Cristo que no puede ser monopolizado por sacerdotes. Un Cristo que revela que la verdad se esconde en símbolos. Es un Cristo que hace soberano a todo buscador. Un Cristo que muestra que el mundo mismo es una creación falsa. Es un Cristo que socava todo imperio construido sobre la obediencia. Aquí es donde los textos de Nag Hammadi chocan más violentamente con la ortodoxia. Los evangelios canónicos presentan a Cristo como el único Hijo de Dios, cuya muerte y resurrección son las únicas que garantizan la salvación. Los textos gnósticos, por otro lado, presentan a Cristo como un revelador, un maestro que insiste en que lo que Él es también está dentro de ti. Escuchen esto del Evangelio de Tomás: «Quien beba de mi boca se volverá como yo. Yo mismo me convertiré en esa persona, y las cosas ocultas le serán reveladas». No se trata de adorar a Cristo a distancia. Se trata de convertirse en la luz de Cristo y despertar esa misma luz en uno mismo. Y luego está la cuestión de la realidad misma. El libro secreto de Juan ya nos mostró la visión de un creador falso, pero la Sofía de Jesucristo va más allá, hablando de 12 vastos universos, cada uno regido por poderes cósmicos. Cada capa de velo oculta la plenitud de la fuente. Para los gnósticos el 12 no era casualidad. El 12 simbolizaba la plenitud, el orden y el marco cósmico de la existencia. Así como hay 12 signos del zodíaco, 12 tribus de Israel, 12 puertas en la ciudad celestial, también existían 12 vastos universos, reflejos de una armonía superior. Cada uno era visto como un espejo, un peldaño en la escalera del ser que guiaba al alma hacia arriba, a través de capas de ilusión, de regreso a la fuente. La Sofía de Jesucristo sugiere que estos universos no son galaxias distantes, sino dimensiones de la conciencia misma. En su visión, despertar es atravesarlos, reconocer los patrones de limitación, atravesarlos uno a uno y regresar a la plenitud de la luz. Estas no eran abstracciones, describían la arquitectura de la existencia misma, un diseño cósmico. El alma se mueve a través de estos reinos estratificados, enfrentándose a gobernantes e ilusiones hasta que recuerda su origen en la luz eterna. En lugar de una simple cosmología del cielo y el infierno, los textos de Nag Hammadi revelan un multiverso, una estructura de realidades superpuestas y entrelazadas, en la que el viaje del alma es un proceso de ascenso, despertar y retorno. La ciencia moderna apenas comienza a comprender las enseñanzas de estos antiguos místicos que hablan ahora de múltiples dimensiones, universos paralelos y capas ocultas de la realidad
que aún no podemos percibir. Los gnósticos describieron lo que la física apenas comienza a vislumbrar. Esta es la esencia de la visión gnóstica. Cristo no se limitaba a enseñar lecciones morales ni a ofrecer promesas reconfortantes. Estaba revelando un mapa, una arquitectura oculta del cosmos y del alma, un camino por el cual la chispa divina dentro de ti podía ascender más allá de toda regla falsa, de todo velo, de toda ilusión, y por eso se suprimieron los textos, porque un alma que sabe que lleva la eternidad dentro no puede ser controlada. Un alma que ve la realidad como una ilusión estratificada no puede ser confinada por el miedo, y un alma que despierta a la verdadera luz de Cristo no puede ser esclavizada por ningún poder falso, por vasto que sea. Y si este plano estuviera destinado a ti, y si estos 12 universos no fueran solo especulaciones cósmicas, sino etapas de tu propio despertar, y si la mayor enseñanza de Cristo no fuera esperar un cielo futuro, sino navegar por la arquitectura oculta de tu propia alma aquí y ahora. Una cosa es estudiar manuscritos antiguos, otra cosa es dejar que sus palabras respiren en tu interior. Los textos de Nag Hammadi no son solo fragmentos de la historia, son invitaciones para que encarnes la luz de Cristo y abran la ilusión. Jesús nos dijo que el reino está dentro de ti. No es solo una metáfora, es un cambio de percepción. Así que detente un momento. En lugar de buscar respuestas en el exterior, dirige tu mirada hacia tu interior. Pregúntate, ¿dónde está esta chispa divina en mí? ¿Qué parte de mí se siente eterna, intacta? Aquí es donde comienza la práctica. En el diálogo del Salvador, Cristo advierte sobre la ira y el miedo. Los llama poderes de la oscuridad, fuerzas que nublan el alma y te mantienen encadenado a la ilusión. Piensa en la frecuencia con la que el miedo dicta tus decisiones, cómo la ira limita tu visión. Para los gnósticos, estas no eran solo emociones, eran prisiones, y la salida no era reprimirlas, sino reconocerlas como susurros del mundo falso y luego elegir otra opción. Así que la próxima vez que surja el miedo, detente y pregúntate, ¿es esta la voz de la verdad o el eco de la oscuridad? En el momento en que lo cuestionas, empiezas a debilitar su influencia o a volver a las palabras de Tomás, cuando haces que tu interior se asemeje al exterior y tu exterior al interior. Entrarás en el reino. Unificar lo interior y lo exterior es dejar de vivir dividido, dejar que tus pensamientos, palabras y acciones fluyan de la misma fuente. Esa integridad es la base del despertar. Imagina este plano del que hemos hablado no como un mapa distante de universos, sino como algo vivo dentro de ti. Cada capa de realidad se refleja en tu propia consciencia. Cada vez que superas el miedo, cada vez que eliges el amor en lugar de la ira, cada vez que recuerdas tu verdadero ser, asciendes a otra capa. Te acercas a la luz que siempre ha sido tu origen. No necesitas dominar los 12 universos para empezar. Solo necesitas dar el siguiente paso en tu vida. El marco no es solo cósmico, es personal, y el camino que describe comienza con una sola decisión que recordar. Así que deja que esta sea tu práctica. No añadir más creencias, no esperar promesas lejanas, sino vivir como si la chispa divina ya estuviera dentro de ti ahora. Porque la transformación no comienza mañana, ni en un lejano más allá, sino en este mismo instante, mientras ves este video. Y si deseas profundizar en estos misterios, he creado un libro electrónico gratuito, titulado Escapando de la ilusión, una guía gnóstica para dominar la realidad. Amplía estas antiguas enseñanzas y te muestra cómo puedes empezar a aplicarlas en tu propia vida. El enlace está en la descripción. Los textos de Nag Hammadi revelan un Cristo muy diferente del consagrado por la ortodoxia. No es un salvador distante al que adorar, sino un revelador de conocimiento oculto. No es un gobernante que exige obediencia, sino un guía que señala la chispa divina que habita en ti. El Evangelio de Tomás susurra que el reino ya está en ti. El Evangelio de Felipe enseña que la verdad se esconde en imágenes, esperando a quienes tengan ojos para ver. El libro secreto de Juan desenmascara los falsos poderes que moldean este mundo. Y la Sofía de Jesucristo revela algo casi inimaginable, una arquitectura cósmica de 12 universos, un mapa olvidado de la realidad misma. ¿Por qué se enterró este conocimiento? Porque te hace soberano.
porque te recuerda que la salvación no la dan gobernantes, sacerdotes ni imperios. Se despierta cuando recuerdas quién eres. Y ahora, tras siglos de silencio, el plan está en tus manos. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con él? ¿Lo tratarás como historia, como un simple video de YouTube? ¿O dejarás que transforme tu forma de vivir, respirar y ver el mundo? ¿Permanecerás en las ilusiones de este mundo? ¿O seguirás el mapa que Cristo dejó para quienes estén dispuestos a despertar? La mayoría de la gente nunca se atreverá a hacerse estas preguntas, pero los buscadores como tú no son la mayoría de la gente. Estás aquí escuchando, recordando, y así es como comienza todo despertar. Si este video te ha conmovido, si sientes la chispa del reconocimiento, deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte al Ojo Gnóstico para que podamos continuar este viaje juntos. Porque los textos de Nag Hammadi no son solo reliquias antiguas, son claves vivientes. Y quizás algún día veas por ti mismo que la luz que has estado buscando siempre ha estado dentro de ti.